Saludo con gusto a la coordinadora de la Agenda Migrante, Eunice Rendón, que bien que le sabe al tema. Bien, ¿cómo estás, Eunice? Bienvenida, buenas tardes, gusto en saludarte. Pues Muy esta bien. estructura, la del Servicio Exterior Mexicano, Eunice, bienvenida, pues es importante para tratar de resolver crisis, pero hay unas crisis que están permanentes, como la crisis migrante. Eunice, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, México es un país que cuenta con una estructura internacional para atender, bueno, hoy este tipo de casos como lo de Ucrania y como tú también mencionas, también lo que pasa de manera en otros países, particularmente, como lo decías, con los migrantes mexicanos en Estados Unidos. O sea, de paso, México tiene 50 consulados en Estados Unidos, lo que ningún otro país tiene en otra nación. México lo tiene en Estados Unidos por la gran cantidad de mexicanos que hay por allá. Tan solo tomando en cuenta los últimos cálculos del Pew Research Center, existen más de 37 millones de personas de origen mexicano de primera, segunda y tercera generación por allá. Entonces eso explica esa, ahora sí que esa cantidad de oficinas de representación en Estados Unidos, pero además de esto, México cuenta en el mundo con 80 embajadas, 67 consulados, 50 de ellos en Estados Unidos, pero también 7 misiones permanentes ante organismos internacionales en el mundo. Y bueno, tiene una presencia significante globalmente con más, en este total, con todo lo que ya hablábamos, de 150 representaciones por todas partes. Y bueno, tiene también relaciones con más de 190 países en el mundo. En este sentido, esta frase, ayúdanos a entender, Eunice, si es que refleja a lo que han reducido la política exterior de esta administración. Esta frase de la mejor política exterior es la interior, pero digamos, sí se está atendiendo también la política interior, teniendo en cuenta esta crisis permanente que vemos de la migración que viven los países de Centroamérica a través de México para llegar a Estados Unidos. Bueno, creo que es importante subrayar algo, más allá de lo que diga el presidente, de que la mejor política exterior es la interior y de a lo mejor esta visión endógena que ha tenido o que al menos es lo que nos ha dicho, ¿no?, el presidente. Creo que es importante recalcar que México cuenta con un servicio exterior profesional y de carrera, ¿no?, y desde hace mucho tiempo. Entonces, simplemente si ahorita vemos el caso de Ucrania, la embajadora Olga García Guillén, pues es una persona con más de 30 años de trayectoria en el servicio exterior mexicano, es decir, nuestros diplomas van más allá de cualquier gobierno y cualquier frase que podamos aquí decir. Es un servicio realmente preparado, que sí tiene las bases para atender a nuestros mexicanos en el exterior. Por supuesto, hay buenos y malos servidores como en todo, pero sí hay un servicio profesional de carrera. Creo que si en una dependencia eso se ha hecho una realidad, es en la Cancillería, y creo que eso es importante no olvidarlo como mexicanos y como país, que tenemos un servicio exterior que creo que nos representa de manera adecuada en el exterior. Te daba yo el ejemplo de la embajadora con la que tuve además la suerte de trabajar en algún momento cuando yo estuve en la Cancillería, con la embajadora Olga, y bueno, es una persona completamente profesional y que entrona, ¿no? Y ahí está ayudando a los mexicanos, claro, a través de Rumanía, para que pues puedan salir de Ucrania en este conflicto que hay. Y bueno, es parte de la tarea de los consulados y las embajadas, que además lo tienen marcado por ley, ¿no?, atender la relación política con el gobierno en el que estén, ¿no?, de los estados y gobiernos en donde se encuentran, pero también tiene diferentes secciones, los consulados, por ejemplo, para ir atendiendo problemáticas de nuestros mexicanos en el exterior. A mí me tocó coordinar en su momento el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y te puedo decir que son variadas estas secciones, va desde una parte educativa, bueno, más en el caso de Estados Unidos, que es donde tenemos la mayoría de nuestra diáspora, ¿no?, en donde hay una parte educativa, otra de salud, otra financiera, en fin, se atienden tema artístico, cultural, el tema de los documentos, que es un tema muy importante para los mexicanos. Entonces creo que a pesar de que sí, quizás se debilite, tú ya hablabas ahorita que si le bajan el sueldo, y como bien dices, es difícil en otro país con otros costos hacer esos cálculos, ¿no? Y creo que no se debe castigar al servicio exterior, pero pues más allá de eso, y a lo mejor con dificultades, pero ahí siguen al pie del cañón atendiendo. En el caso del conflicto, pues ya vimos, ¿no?, cómo ya salieron
salieron los vuelos para traer a estos mexicanos que estaban en Kiev, en Odessa, en fin, los que han empezado a ir hacia Rumanía. Y bueno, la misma Cancillería ya compartió imágenes de la llegada pues de los primeros que llegaron allá a Rumania y que pues han sido asistidos también con los protocolos de protección en marcha, como también lo ha dicho el embajador en Rumanía que los recibió, que es pues José Guillermo Ordorica Robles. Sí, y cómo trabajar, tratarse de poner los zapatos con la embajadora Olga García, que hasta pues el edificio de la propia embajada recibió el impacto de un misil, imagínate. Bueno, para tratar de entender, ¿no?, el trabajo que se está haciendo en este conflicto. Ya para cerrar, no quiero dejar pasar, Eunice, conocer tu opinión, ya para cerrar, estos conflictos que desde el Ejecutivo se empiezan a hacer como de la nada, con España, con todo esto del asunto de los perdones, todo este asunto de Panamá, de pronto se vuelven como pleitos gratuitos. No sé si lo consideras como una especie de desvío de la atención de los temas importantes, sobre todo porque pues el servicio exterior pues ahí está tratando de aguantar el embate en medio de esa crisis. Mira, creo que algunas de estas o de estos reclamos han sido innecesarios o quizá no por las vías adecuadas o no con digamos, el detalle adecuado de los mismos, pero otra vez sí es importante porque obviamente hemos visto una respuesta en este caso de España y de otros países con los que ha habido algún dime y direte, pero otras no olvidemos que los mecanismos formales diplomáticos existen, están ahí y son nuestras embajadas que por ley son las que tienen también pues las facultades de realizar muchos de estas negociaciones y trabajo con los países en los que se encuentran. Ya respondía propiamente también España que pues más allá de estas discusiones, sí, México y Estados Unidos, lejos de alejarse, se tienen que acercar porque tenemos cada vez más cosas en común, más personas mexicanas por allá, más comercio, más negociación entre ambos países. Entonces creo que es importante ir más allá de eso y bueno, y creo que pues sí, algunas de estas declaraciones han sido desafortunadas por, bueno, quizá por esta exposición que hay diaria, muy mediática también del presidente. Bien, me quedo con esto que dices, el servicio exterior es un servicio que trasciende administraciones y trasciende cualquier dicho. Muchísimas gracias, Eunice Rendón, por esta charla, a la coordinadora de Agenda Migrante por este análisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego, buenas tardes.